Bienvenidos de nuevo a Galaxia Sonora. Continuamos con esta emocionante historia de The High Republic en la oscuridad. El Padawan Reath Silas sigue atrapado en una estación espacial abandonada, enfrentando secretos oscuros y desafíos que nunca imaginó. Si te gusta el audiolibro, no olvides suscribirte y darle like para que más personas puedan unirse a esta aventura. Además, no olvides que puedes seguirnos en Instagram, el enlace está en la descripción. Vamos con el siguiente capítulo. Capítulo 22. ¡Venga, venga, venga! Afi se levantó de golpe, desesperada por huir. ¿En qué dirección? No lo sabía. El mundo se había convertido en humo y cenizas, y casi no había luz. Sin embargo, tenía que salir de allí antes de que los Nihil la encontraran. Se agarró a la barandilla de la pasarela, intentando recobrar el aliento. De repente le faltó el aire cuando una mano cubierta por un guante la tomó del pelo. ¡Tiene que ser ella! Uno de los Nihil la arrastró hasta dejarla a su lado. Su máscara de respiración con múltiples tubos tenía el brillo grasiento de una mancha de petróleo. A través del visor, Afi vio sus ojos estrechos. Ella lanzó el explosivo. «Puede que tenga más». Él estaba furioso. Probablemente por eso no pensó en comprobar enseguida si ella llevaba un blaster. La mano de él fue a la funda justo después de que ella desenvainara. Afi le metió la boca del arma en las tripas, esperando que le doliera. «Suéltame», le dijo. Tenía la voz rasposa por la ceniza del aire. «Ahora». En lugar de eso, la lanzó a un lado con violencia. Afi se chocó contra la baranda, perdió el equilibrio y se cayó. Afi gritó, convencida de que se chocaría contra algo metálico y se rompería la crisma. Pero lo que pasó fue que aterrizó sobre otro Nihil, con lo que todos acabaron rodando por el suelo. El aterrizaje le dolió, pero Afi no prestó atención a las heridas mientras intentaba huir de la maraña de brazos, piernas y armas que había bajo ella. Sin embargo, los Nihil se estaban recuperando aún más rápido que ella, y cuando uno de ellos la agarró del antebrazo, se dio cuenta de que había soltado el blaster sin querer durante la caída. Estaba rodeada por figuras con casco, armadas y llenas de rabia, y no podía hacer absolutamente nada. En aquel momento, a través del humo mugriento, llegó un círculo de luz blanca y brillante que giraba en la oscuridad. Unos paneles de metal pesado cruzaron el túnel con un golpe seco y después 3 rayos de luz brillaron, uno azul y 2 blancos. «Son espadas láser», pensó Afi. Solo esperaba que los Nihil también las reconocieran. Y seguramente lo hicieron porque sus atacantes las soltaron enseguida y fueron a toda velocidad hacia los Jedi. Afi se agachó para evitar que la golpearan con las armas, pero una vez en el suelo se dio cuenta de que le costaba recobrar el aliento. El humo la estaba afectando. El comunicador sonó. «Afi, nunca se había alegrado tanto de oír la voz de Leox. Acabamos de captar una onda expansiva grande. He lanzado el detonador térmico a los Nihil», dijo. Afi estaba arrastrándose por el suelo, y ahí el aire estaba más frío y ligeramente más claro. Ya podía respirar con más facilidad. Un impulso comprensible, aunque debo expresar alguna objeción con su valor estratégico. ¿Puedes volver a la nave? Creo que no. Además, no he acabado aún. Afi palpó la bolsa. Aunque algunos dispositivos se habían soltado durante su caída de la pasarela, todavía conservaba la mayoría de lo que necesitaba para revisar los registros que buscaba. ¿Qué demonios dices? Era muy raro oír a Leox siendo duro. Los Nihil cambian toda nuestra estrategia. O sea, nuestra única estrategia ahora es: sal de ahí ahora mismo. Te necesitamos a bordo. No la necesitaban. Leox solo estaba preocupado porque la situación se había vuelto más peligrosa. Quizá Afi también debería haberse preocupado, sobre todo porque los Jedi y los Nihil estaban luchando intensamente solo a unos metros de ella. El delirio de la batalla no estaba completamente oculto por el humo. Pero sus padres también se habrían asustado por sus vidas, por lo que le pasaría a su pequeña. Scover les había arrebatado las posibilidades. Afi decidió que a partir de aquel momento se aseguraría de que todo el mundo tuviera una oportunidad. «Retén la nave», dijo Afi. «Volveré enseguida». Y cerró el comunicador antes de que Leox pudiera decir una palabra más. Reath no se podía concentrar. De haber podido, quizá habría sido capaz de hacer levitar a Des, sacarlo de los túneles, entrarlo en la estación y llevarlo con el resto de los Jedi. Quizá habría podido levitar su propio cuerpo y así habría salvado tanto a Des como a sí mismo, pero estaba demasiado disperso para hacerlo. La adrenalina que le corría por la sangre estaba en guerra con sus mejores instintos.
Cuando no puedes lograr el equilibrio dentro de ti mismo, había dicho la maestra Yora, sencillamente inclínate hacia la luz y haz lo que puedas. No tiene sentido reaccionar a una falta de calma de una forma que te haga estar aún menos calmado. De acuerdo, murmuró Reith mientras equilibraba a Des contra él, poniéndose el brazo de Des alrededor de los hombros, hacia la luz y la vida. Allá vamos. ¿Qué has dicho? Des lo miró aturdido. Sigue andando, ¿ok? Vamos a intentar subir por las raíces dentro de unos minutos. Quizá puedas agarrarte a mi cuello. Reith consiguió sonreír. Quería tranquilizar a Des pese a que su situación fuera de todo menos tranquilizadora. Pero cuando pensaba en lo que Des debía haber sufrido aquellos últimos días, estar delirante, sufrir dolor, estar rodeado por bestias que lo torturaban para sonsacarle información que ni siquiera estaba en estado de darles, era imposible no querer darle ánimos. Pero todo el ánimo desapareció cuando Reith oyó el ruido revelador de la cápsula Drengir colocándose en la base. Dentro de un minuto estarán sueltos y vendrán a por nosotros, así que no les voy a dar ni un minuto. Quédate aquí, dijo Reith innecesariamente, dejando que Des se desplomara en el suelo. Después se puso a correr hacia la cápsula de los Drengir. La fuerza lo condujo hasta su escotilla, que ellos abrirían en cuestión de segundos. Ya podía ver sus manos verdes que parecían helechos agarrando el mango. Reith alargó la mano y empujó mentalmente a los Drengir para alejarlos de la puerta. Se empezaron a caer hacia atrás. Aquella era la parte fácil. Cerró los ojos e invocó de nuevo sus sentimientos. Aquella vez se concentró no en los Drengir, sino en la cápsula en sí. Su forma se hizo real para él, táctil, casi como si la estuviera sosteniendo en la palma de la mano. Al final, empujó toda la cápsula hacia atrás por el túnel de lanzamiento. Sintió que presionaba físicamente un metal pesado y puro hacia atrás, tensando cada músculo de su cuerpo. Consiguió moverla un par de metros. Aquello sería suficiente, si su plan funcionaba. Pese a la gruesa puerta de la escotilla, Reith oía a los Drengir salir de la cápsula, simplemente arrastrándose dentro del túnel. Se dirigían a la escotilla para ir por él. Hubo un destello de una luz blanca y brillante dentro del túnel, y gritos de dolor durante un instante. Después, el túnel se quedó a oscuras y se hizo el silencio. Con la espada láser en una mano, Reith utilizó la otra para abrir la puerta de la escotilla. Fue recibido al instante por el olor de las plantas chamuscadas. En realidad, era algo agradable, como el humo de leña o las hierbas aromáticas. Por el destello de la espada, pudo ver los restos vegetales mustios y ennegrecidos en el fondo del túnel, humeantes por encima de los anillos de hélice. Su energía había destruido a los Drengir en un instante. Había un sentido de la justicia al saber que los anillos habían respetado a Des y habían matado a quienes lo habían torturado. No es correcto matar a un enemigo, regañó la maestra Yora a Reith dentro de su mente. Matar nunca es una verdadera victoria. Como mucho, es el conocimiento de haber hecho lo que debías hacer. He hecho lo que debía, maestra, susurró. Parecía posible que quizá, en la fuerza cósmica, ella pudiera oírlo. ¡Afie!, gritó Orla. No veía a la chica con todo aquel caos. Apenas podía ver su propia espada láser que tenía delante de la cara. En el fondo sentía que la chica estaba viva, pero todavía no podía dedicar la energía mental que necesitaba para buscar más. No hasta haber hecho retroceder a los Nihil. Orla se enfrentó a 2 guerreros Nihil, uno para cada hoja. Llevaban armas de asta energizadas que podían parar el golpe de una espada láser, pero les costaba. Intentaban acuchillarla, pero su salvaje ataque estaba poco coordinado. Orla dejó que la fuerza fluyera a través de ella, sintiendo todos sus movimientos el instante antes de que los hicieran. Su espada se movía casi por voluntad propia para bloquear cada uno de sus ataques. Ellos retrocedían con cada golpe, no mucho, quizá ni siquiera lo notaran, pero lo suficiente para que Orla supiera que era ella la que controlaba la situación. A su lado, Comac estaba apagando la espada láser. Antes de que Orla pudiera preguntarse el motivo conscientemente, Comac invocó a la fuerza hacia una viga de metal tirada en el suelo, arrastrándola hacia los Nihil. No se llegó a levantar del todo en el aire, pero no era necesario. Tal y como estaba, la viga barrió desde abajo a los Nihil, haciendo que se cayeran y provocando que los rayos de los blasters salieran disparados en todas las direcciones. Pero una de aquellas direcciones podría ser el lugar en el que Afie Hollow estaba intentando esconderse. Casi como si fueran uno, los Nihil
se volvieron y huyeron de los Jedi, volviendo hacia el anillo de la cámara de descompresión. El movimiento estaba demasiado coordinado para ser una simple huida o rendición. Era una retirada estratégica. Los Nihil se iban a reagrupar para atacar de nuevo, más fuertes que antes. Más razón si cabía para poner punto final a sus asuntos en aquella estación olvidada de la mano de la fuerza y marcharse. Comac señaló a los Nihil. «Volverán con más armas». «Sin duda», dijo Orla. «¿Ves a Afi?» «No». La chica se ha adentrado en la estación. Comac miró fijamente a media distancia. «Tenemos que encontrarla a ella y a Reath y llevárnoslos lo antes posible». Orla asintió. «Sabemos que Reath está en los túneles». Comac. «¿Por qué no vas allí abajo mientras yo busco a Afi?» Comac corrió hacia el punto de acceso a los anillos inferiores más cercano. Así que Orla se lo tendría que tomar como un sí. Orla ya sentía que Afi estaba desaparecida a propósito. Estaba intentando hacer algo que pensaba que los Jedi no debían saber. Orla no sabía de qué se trataba y no le importaba. Solo tenía que llegar a Afi y salir antes de que los Nihil los atacaran de nuevo. Death se tambaleaba, apoyándose en Reath mientras cruzaban aquella jungla. «Es el jardín botánico de la estación Amaxine», dijo para sus adentros. Cuanto más se alejara de los Drengir, más sería capaz de recordar. Sin embargo, todavía notaba las toxinas en la sangre, haciendo que su cuerpo y su mente fueran lentos y que todo pareciera surrealista y como un sueño. En el centro del jardín botánico, podía distinguir vagamente formas que reconoció como los Drengir. «También están aquí. Están por todas partes. No puedo escapar». Sin embargo, antes de que se dejara llevar por el pánico, Reath murmuró: «Todo va bien. Hemos vuelto con los ídolos para que encarcelen el lado oscuro otra vez. Deben haber atrapado a los Drengir, porque mira, no pueden huir». Death se dio cuenta de que los Drengir no se movían. De nuevo, los 4 ídolos hacían guardia, vigilándolos a todos. Aquello ayudó a que sintiera menos miedo, pero aquella sensación ardiente en su sangre seguía enturbiándole la mente. «¿Crees que eso haría que los Drengir dejen de utilizar esta estación?», dijo Reath. «¿El poder de los ídolos? Porque no podemos dejar que se apoderen de este lugar. Es demasiado peligroso». Death consiguió decir: «¿Se supone que debo darte una respuesta? ¿O solo estás intentando conseguir que hable?» «Lo segundo. ¡Estás mejorando!». Reath sonrió. Death podría haberle devuelto la sonrisa, pero vio una figura que se acercaba a ellos desde la oscuridad. Se sintió invadido por el miedo. Era un terror absoluto y abrumador que duró hasta que su visión borrosa se aclaró lo suficiente para distinguir la cara de la persona. «Maestro Comac». Comac corrió hacia ellos, con los ojos como platos del asombro. «¿Cómo es posible? Los anillos inferiores son un área de transporte», dijo Reath. Death pensó que tenía sentido. Habían estado en el hiperespacio, ¿verdad? La cabeza todavía le dolía. Están equipados con cápsulas de hiperespacio automatizadas. Death no murió, sino que fue enviado desde aquí al planeta del que provienen esas plantas demoníacas llamadas Drengir, acabó Comac. Las hemos conocido. «Por la fuerza, Death, ¿qué te han hecho? Tan mal aspecto tengo», pensó Death. «Probablemente no quiero saberlo». «Lo han estado interrogando», dijo Reath en voz baja. «Lo drogaron con algo que le hizo perder la cabeza temporalmente, pero no creo que tenga ninguna herida grave. Solo tenemos que sacarlo de esta estación». «Eso es más fácil de decir que de hacer. Los Nihil han embarcado. Puede que sospechen de las capacidades de transporte de esta estación». «Oh, no». Reath abrió los ojos como platos. «Ahora mismo, los controles están programados para ir al mundo de origen de los Drengir. O como mínimo, eso es lo que supongo. Quizás sea algún planeta en el que viven algunos de ellos. No importa. Estos controles se podrían reprogramar para que se dirigieran a las cápsulas de tráfico de cualquier sitio, a astilleros de la República, a planetas fronterizos, incluso al propio Coruscant. Solo con cápsulas», empezó a decir Comac. Reath dijo: «Bastan 1 o 2 agentes para controlar un escudo de seguridad o proporcionar informes sobre capacidades de defensa». Seguro que así fue como los Amaxine consiguieron información sobre sus objetivos antes de que atacaran. O llevaron dispositivos explosivos que se detonaban solo después de que se hubieran ido ellos. «Razón de más para parar a los Nihil», dijo Comac. «Vamos a llevar a Death a la nave, si podemos. Y allí ya veremos». Las palabras se apartaban de Death. No se podía concentrar más que un momento y en más de 1 o 2 cosas a la vez. Volvía a estar con sus amigos. Eso lo entendía. El resto dependería de sus compañeros Jedi.
A bordo de la nave, Gyode era el único que estaba tranquilo. Leox iba nervioso de un lado a otro del puente de mando. Hay como unas 80 maneras aparte de esa de hacer que Scoberbine deje de enviar a esclavos por contrato a esta estación, dijo Leox. El collar de cuentas se balanceaba por el pecho desnudo mientras caminaba, pero no. Pequeñuela tenía que hacer un criptoanálisis, y ya sé que el mote se le ha quedado pequeño, ya no describe la miríada de complejidades que tiene como persona, pero no me lo digas, ¿de acuerdo? Gyode le hizo caso, pero Leox se imaginó que aquel sería el único descanso que iba a tener en todo el día. Ahora solo tenemos un camino muy indirecto desde el centro de la estación a la nave y sospecho que Afi no es consciente de este hecho importante. Leox soltó aire, frustrado. En aquel momento los Nihil sabían que otra nave había atracado, pero o bien no habían encontrado la nave todavía, o bien estaban distraídos por otras preocupaciones. De momento y durante un breve instante, aquella nave era el único sitio seguro por allí y era el único al que Afi no podía llegar. No va a poder volver con nosotros. Eso significa que somos nosotros los que vamos a tener que llegar a ella. Leox Gyasi no era un hombre belicoso, pero sí que creía en el poder de la preparación. Fue hasta el baúl pintado y tallado que guardaba a un lado del puente de mando. Lo abrió y rebuscó debajo de las camisas y el incienso un segundo antes de sacar un blaster. Hacía tiempo desde la última vez que había disparado a alguien, pero recordaba cómo se hacía. Si alguien suponía un peligro para Afi, apretar aquel gatillo no sería difícil. Se volvió para mirar a Geode, que lo observó con un silencio solemne. «Vigila la nave», dijo Leox. «Quédate en los controles, y ni se te ocurra volver a por nosotros, a menos que la situación empeore muchísimo. No sé muy bien si eso es posible, pero el destino siempre nos acaba sorprendiendo, ¿verdad?» De repente, los registros del panel de control empezaron a marcar picos de una forma siniestra. Eran erupciones solares que se dirigían hacia ellos, rápidamente y con fuerza, y eran tan extremas que podrían causar estragos incluso a naves escondidas detrás de la estación, lo que significaría que irrumpirían en la nave y en todos los que fueran dentro y los vaporizaría al instante. Y Leox no podía hacer absolutamente nada. Se negaba a preocuparse por cosas que no podía cambiar, pero había llegado la hora de concentrarse en las que sí. Leox se despidió con un gesto de la cabeza y se dirigió a la cámara de descompresión para buscar a Afi. Reith, Des y el maestro Comac llegaron a lo que una vez había sido la entrada más próxima al anillo de la cámara de descompresión, y en ese momento no era más que una masa de metal torcido. Había un arma Nihil abandonada en el suelo. Reith tardó un momento en darse cuenta de que el Nihil también estaba allí, medio oculto y aplastado por las vigas que habían caído. El casco del hombre había sido arrancado durante el hundimiento, revelando una cara humana que era totalmente ordinaria excepto en la palidez. «¿Quiénes son?», susurró Reed. «¿Por qué quieren vernos muertos a todos?» Según la información limitada que tenemos, los Nihil en general están más interesados en la riqueza que en matanzas. El maestro Comac se volvió a ajustar a Des contra el hombro sin parar de mirar alrededor y analizar la situación. Pero no dudarán en matar cuando les sirva a sus propósitos, cosa habitual. Si quieren reclamar esta estación, usarla como hacían los Amaxin, como punto de exploración avanzada para sus ataques, entonces matarnos sirve a sus propósitos, acabó Reith. El camino hasta la nave estaba casi bloqueado por los restos de lo que parecían ser puertas blindadas o una cámara de descompresión de urgencia. Tendremos que encontrar un camino a través de este caos. En cuanto terminó de hablar, alguien subió a través de una abertura entre los restos y aterrizó a su lado. Leox Gyasi se había quitado el collar de cuentas y llevaba un blaster, que Reith creyó que no encajaba con él. Por lo visto, Leox los había oído hablar porque sonrió y dijo: «Hay que seguir este camino para salir de este caos». «De nada». Después se le iluminó la cara. «Death, me alegro de verte, amigo. Parece que tienes una historia que contar». Aunque Des, a todas luces, no estaba en condiciones de contar aquella historia ni ninguna otra, consiguió esbozar una sonrisa torcida. El maestro Comac no estaba tan divertido. «Capitán Gyasi, tu valentía es digna de elogio, pero careces de prudencia. Estás más seguro a bordo de la nave». «En primer lugar, si Afi está en peligro en esta estación, mi propia seguridad no me importa nada», dijo Leox.
En segundo lugar, se aproximan más erupciones solares en cuestión de segundos, y son intensas, así que no estoy seguro de que ninguno de nosotros esté particularmente seguro en ningún lugar de este sistema. Reith pensó deprisa. Los escudos de la estación podemos reforzarlos, así podríamos ampliarlos para proteger las naves. Quizá, contestó el maestro Comac, pero encontrar los controles y luego interpretarlos. Estarán en los niveles más bajos, lo interrumpió Reith. ¿De verdad acababa de interrumpir a un maestro Jedi? Pero aquello era demasiado importante y no tenían tiempo. He aprendido a orientarme por ahí abajo y creo que los controles están empezando a tener sentido. Quizá pueda propulsar los escudos. Leox asintió. Parece un buen plan, chico. Buena suerte ahí abajo. Y después del comentario se fue a buscar a Affie Hollow. El maestro Comac no era tan fácil de convencer como Leox. Debería ser yo el que... Por favor, maestro. Soy yo el que tiene experiencia con la tecnología Amaxine. La experiencia de Reith consistía principalmente en ser lanzado al hiperespacio contra su voluntad, pero igualmente era más de la que tenía cualquier otro miembro del grupo. Debo encargarme yo de esta tarea. Además, Des lo necesita. Su petición podría no haber funcionado de no haber sido porque las rodillas de Des se doblaron en aquel preciso instante. El maestro Comac lo tomó y negó con la cabeza. Muy bien, Reith. Que la fuerza te acompañe. Reith sonrió, se dio vuelta y regresó de inmediato hacia el jardín botánico central y el pasaje que le conduciría a los anillos inferiores. Sin duda, como los 8T estaban distraídos por todo el caos a bordo de la estación Amaxine, llegar a los niveles más bajos había sido más fácil que antes. En aquel momento, Reith agradecía cualquier posible ayuda. En cuanto llegó a los controles centrales, pudo hacer subir los diagramas de la estación con bastante facilidad, y desde allí fue una mera cuestión de tocar la pantalla. El zumbido bajo de potencia aumentó a través de la estación, incluyendo los escudos. Reith esperaba que aquello incluyera los escudos. Lo descubrirían de una forma u otra. Con suerte, no sería de la forma que implicaba ser chamuscado por las erupciones solares. Él habría hecho todo lo que estaba en su mano. Solo faltaba volver a la nave lo más rápido posible. Mientras iba a toda prisa por lo que quedaba del pasillo, entre el olor de humo denso en el aire, vislumbró más cadáveres Nihil, más armas Nihil abandonadas. Una espada láser era, con diferencia, la mejor arma que se podía tener en una batalla, pero Reith se sorprendió al pensar que un blaster podía resultar útil. Había uno tirado lo suficientemente lejos de los cuerpos de los Nihil para que no se sintiera un ladrón de tumbas, así que se arrodilló para recogerlo. Justo antes de agarrar la empuñadura, alguien dijo, «No te muevas». Reith se quedó quieto. Solo movió los ojos. Al levantar la vista, vio a Nan allí delante, con el blaster apuntando directamente hacia él. Y así concluye otro emocionante capítulo de The High Republic. En la oscuridad, la tensión sigue aumentando y los misterios continúan desenmarañándose. Si te está gustando la historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. También puedes seguirnos en Instagram para contenido exclusivo y actualizaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje por la galaxia y nos vemos en el próximo capítulo.